Amén. Buenas noches, hermanos. Dios los bendiga a todos los que están aquí presentes, pero también a los que nos están observando por los medios. Bendición para todos. Padre Santo y Dios bueno, te adoramos en esta noche, Señor. Te damos, Señor, la honra. Reconocemos tu señorío, reconocemos, Señor, que tú eres el Dios creador, Señor, nuestro Padre Celestial. Gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos das, Señor, que sea tu Santo Espíritu, Señor, hablando lo que tú quieres, Señor, que nuestros hermanos, Señor, oigan en esta noche. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a abrir nuestra Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo 6. Recordamos que el Señor Jesús predicó el Sermón del Monte, y el Sermón del Monte es bien extenso y abarca 3 capítulos completos del Evangelio de Mateo. El capítulo 5, el 6 y el 7. Y habló de muchas cosas, de muchos temas. Y un tema que habló en el capítulo 6, que es el que vamos a ver ahora, en el capítulo 6, del 25 en adelante, fue el afán y la ansiedad. El afán y la ansiedad. El Señor Jesús, Mateo 6, 25 al 34, habla de el afán y la ansiedad. Y en el día de hoy estamos mirando que el afán y la ansiedad están presentes, demasiado presentes en las personas. Y están preocupados, están ansiosos, inclusive hay mucha enfermedad que se debe a la manera en que estamos viviendo. Vamos a leer esos versículos. Mateo 6, 25 al 34. Dice: por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ella? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe. No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas esas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. El Señor añada bendición a sus palabras. Vemos aquí en este pasaje que el Señor nos está hablando de que nosotros tenemos que tener confianza en Dios. Confianza en Dios, ¿por qué? Porque Dios sostiene su creación.
Y aún las aves que no son tan importantes como las personas que están hechas a la imagen de Dios, aún las aves Dios las cuida. O sea, nosotros nos cuida con más razón. Dice ahí también que no podemos añadir a nuestra estatura un codo, no podemos añadir ni una sola pulgada a nuestra estatura, y que esas cosas que nosotros no podemos resolver, esas cosas que no están en nuestra mano, que las pongamos en la mano de Dios. Es Dios el que puede resolver las cosas imposibles para nosotros. Habla también en el versículo 30 que no tenemos fe en Dios, no tenemos confianza en Dios. Mira cómo dice, hombres de poca fe, hombres de poca fe. Cuando Dios dice que es al que cree que todo le es posible. Dios quiere personas que crean. Dios quiere que creamos en Él y que tengamos confianza en Él. Habla también de que los gentiles buscan todas estas cosas. Pero nosotros no somos gentiles. Los gentiles son los inconversos. Nosotros no somos inconversos. Nosotros no podemos actuar como los gentiles. Ellos buscan las cosas del mundo, pero nosotros no podemos buscar las cosas del mundo. Los gentiles son los que tienen que hacerlo, porque no tienen un padre como tenemos nosotros. Entonces, ¿qué tenemos que buscar? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Dios dice que si nosotros nos preocupamos por buscar todas estas cosas que Él nos explica aquí en la palabra de Dios, que un hijo de Dios necesita buscar, que son las cosas del reino, las cosas de Dios, nosotros no tendremos entonces que preocuparnos tanto por nuestras necesidades, porque Él se va a ocupar de suplirlas. Él se va a ocupar de suplirla, y cada día trae su propio afán. Es decir, que nosotros tenemos un Dios grande, un Dios que es nuestro Padre, y que no debemos estar tan afanados. Y en el día de hoy estamos mirando que es demasiado lo que está sucediendo con el afán y las preocupaciones, con las noticias y con todas esas cosas, ¿verdad? Y vemos que no solamente en el mundo está la gente afanada, sino también dentro de la iglesia, que es el problema mayor. Es dentro de la iglesia que nosotros estamos mirando, porque los inconversos, claro, es natural que lo busquen, que busquen las cosas del mundo, pero no nosotros. En este tiempo somos pocos los que asistimos a los servicios, a los cultos de la iglesia de semana. Somos pocos. Ya la gente no quiere venir solamente a los servicios, sino a todas las invitaciones que se le hacen, que tienen que ver con la con la oración, con las vigilias, con el ayuno, con la intercesión. Somos pocos. Antes, cuando yo me convertí, las iglesias tenían servicios varios días a la semana y a todo asistíamos y se llenaba la iglesia igual, pero ahora no es así. Y eso se debe a la manera en que la gente está viviendo en ese afán y en esa angustia, Así es que es hora de que la gente comience, y sobre todo la gente de la iglesia, comience a ver que hay que cambiar, porque el tiempo nos está diciendo muchas cosas. Estamos al final de las cosas. Estamos mirando todo lo que está pasando. Y aunque la gente ahora posee más cosas que nosotros teníamos antes y tienen más comodidades, pero la gente está siendo más infeliz.
nosotros vivíamos más tranquilos, más reposados. Así es que como las cosas se están perfilando, tenemos nosotros que comenzar, sobre todo los hijos de Dios, los cristianos, a buscar el reino de Dios y su justicia, porque el Señor viene pronto. El Señor viene pronto. En el día de hoy, a veces estamos sentados en la mesa y sin haber terminado de comer lo que tenemos en el plato, ya estamos preocupados por lo que vamos a cocinar mañana, por lo que vamos a comer mañana. Y así, no solamente con la comida, hay muchas cosas así. La ansiedad por el futuro no nos permite realmente a nosotros disfrutar del presente. No nos permite disfrutar del presente como Dios quiere que disfrutemos. Mira que la palabra de Dios dice, este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Pero no nos estamos alegrando en el día que hizo el Señor, como dice la Escritura. No lo estamos haciendo. ¿Por qué? Porque no nos estamos organizando con la sabiduría que debemos hacerlo. No estamos organizando las cosas con la sabiduría que tenemos que hacerlo. ¿Por qué? Porque no estamos atendiendo a cuáles son las prioridades, qué es lo más importante y qué no lo es. Vamos a buscar un pasaje que nos va a explicar muchas cosas, un pasaje bien conocido, que es Lucas 10, del versículo 38 al 42, y vamos a ver, hay un pasaje que todos conocemos, que es el famoso pasaje de Marta y María, las dos hermanas de Lázaro. Las dos hermanas de Lázaro. Vamos a leerlo del 38 en adelante, Lucas 10, del 38 al 42. Y dice, aconteció que yendo de camino entró Jesús, está hablando de Jesús, entró en una aldea. Y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Dice que María estaba abrumada en el versículo 41. Dice que, Marta. Dice que Marta estaba abrumada y turbada con demasiadas cosas. Dice que tenía muchas cosas. ¿Qué es estar agobiado? ¿Qué es estar agobiado? Estar agobiado es tener una sensación de angustia y de preocupación causada por una carga. Y esa carga, ese agobio, puede afectar todo nuestro ser integral. No solamente afecta su alma, afecta también su espíritu y su cuerpo. Acuérdense que nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Y ese tipo de cargas afectan espíritu, alma y cuerpo, el ser integral que está en nosotros. Esa carga nos puede enfermar. Muchas personas se enferman por estar agobiados,
por estar cargados, ¿verdad? En el versículo 42, que dice el Señor, pero solo una cosa es necesaria. Dice que de las tantas cosas que Marta tenía que hacer, ella debió haber seleccionado lo único que era realmente necesario. ¿Qué era lo necesario? Atender al Señor Jesús, atender lo que Jesús estaba diciendo. Porque ¿qué era la tanta carga que tenía Marta y de qué se quejaba? Miren lo que dice el 40. Marta se preocupaba con muchos quehaceres domésticos. Muchos quehaceres. ¿Qué son esos quehaceres? Son los quehaceres domésticos. Quizás tenía que barrer o limpiar o arreglar algo en la casa. Y por cumplir obligaciones domésticas, Marta estaba dejando de lado al Señor Jesucristo por atender cosas que ella podía haber atendido mañana, pasado mañana, cosas que no tienen importancia. Nosotros no podemos dejar al Señor, dejar de hacer las cosas del reino, las cosas que tenemos en la iglesia o lo que sea, solo por quehaceres domésticos, por cosas que podemos hacer mañana o pasado o otro día, porque esas no son cosas necesarias. El Señor le dijo, solo una cosa era necesaria. ¿Qué era eso? Lo que yo estaba hablando. Eso era lo único necesario. Lo único imprescindible era lo que yo estaba diciendo. Lo que yo estaba conversando con María. ¿Qué quiere decir? Que Marta no estaba poniendo la realidad en la perspectiva correcta. ¿Qué es lo más importante de todo lo que yo tengo que hacer? Hoy voy a dejar todos los quehaceres porque viene el Señor y me voy a sentar a oírlo, que fue lo que hizo María. Entonces, esas cosas nosotros tenemos que tomarlas en cuenta. ¿Cómo dejamos las cosas de la iglesia o las cosas del reino por cosas que se pueden hacer en otro momento? No podemos, porque eso no es necesario. Eso no se va a la eternidad. Entonces, nosotros tenemos que ponernos a pensar en esas cosas. Hoy estamos en lo mismo. Dejamos las cosas que representan la justicia del reino de Dios por las añadiduras, ¿verdad? Lo dejamos por las añadiduras que son representadas por los quehaceres, por las compras, por las diversiones, por los entretenimientos, por las visitas, por los placeres. Eso representa ese tiempo que Jesús estuvo hablando ahí. Nosotros estamos sustituyendo muchas veces cosas innecesarias por las cosas que tenemos que hacer y que son necesarias para nuestra vida, para nuestra salvación, para nuestra vida eterna, para nuestro crecimiento espiritual. Y es por eso que nosotros tenemos que hacer un alto y ponernos a ver qué es lo que es necesario y lo que no es necesario. En el versículo 42 vemos cuál fue la conclusión del Señor y qué fue lo que le aconsejó a Marta. Le dijo: Marta, María ha sido más sabia que tú. Ella ha podido discernir en su espíritu qué es lo que es necesario, qué es lo que es imprescindible para la vida. María lo pudo discernir. Él le dijo: María ha sabido escoger la mejor parte. María ha podido discernir qué es lo que es importante y qué es lo que no lo es. Y tú no lo has hecho. Lo que María escogió se va al cielo con ella. Pero lo que tú has escogido, todas esas cosas se quedan en la tierra. Eso no va a la eternidad.
Entonces, como eso quedó grabado en su corazón, dice, la cual no le será quitada. Y así termina ese versículo. Pero una sola cosa es necesaria y María ha sabido escoger esa mejor parte, la cual no le será quitada. No le será quitada porque eso queda grabado en su espíritu. Eso queda grabado en su espíritu y nadie se lo podrá quitar jamás. Entonces nosotros tenemos que saber escoger. ¿Qué es lo primero para nosotros? ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo necesario, como dijo el Señor? Algo necesario. Miren, lo necesario es una palabra muy importante. Ustedes saben que en la Biblia todas las palabras tienen un significado exacto y por eso no podemos obviarlo. ¿Qué es lo necesario? Lo necesario es más que lo importante. ¿Por qué? Porque a veces una cosa es importante, pero cuando una cosa es necesaria, es imprescindible. No se puede dejar de hacer. Entonces, el Señor habló ahí de lo necesario, ¿verdad? Y eso necesario se iba al cielo con María. Estaba eso necesario escrito en su corazón. Ya eso era parte de ella y se lo dijo el Señor. Así es que, hermanos, nosotros tenemos que escoger qué es lo que es necesario. Los tiempos que estamos viviendo nos están diciendo que ya es tiempo de establecer cuáles son nuestras prioridades. No podemos descuidarnos con eso. El que no lo ha hecho tiene que comenzar a hacerlo. ¿Cuáles son mis prioridades? ¿Qué es lo necesario? ¿Qué es lo importante y qué es lo pasajero? Lo necesario, lo importante y lo pasajero. Para nosotros saber entonces qué tenemos que hacer y qué podemos dejar de hacer. Pero las cosas del reino de Dios son las cosas que nosotros no podemos dejar de hacer, porque acordémonos que el Señor dice, el Padre dice, que es a quien está metido y obrando y trabajando en el reino de Dios, a quien Él le va a dar lo que necesite. Es al que está trabajando en el reino. Tendríamos que tomar tiempo para todas estas reflexiones y tenemos que hacer un alto en el trabajo. Vamos a buscar Génesis, el capítulo 2, muy al principio de la Biblia. El capítulo 2 de Génesis, vamos a leer un par de versículos, quizás 3. Génesis 2, del 1 al 3. Génesis 2, del 1 al 3. Dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Dios hizo la creación e hizo todo ya ahí en ese momento. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda, vuelve a decir, toda la obra que había hecho en la creación. Entonces, hermanos, si Dios, que es Dios, que no necesita hacerlo, toma un descanso después de haber trabajado,
¿Qué creen ustedes que el ser humano le toca hacer? Que sí tiene que hacerlo, porque Dios no se cansa, pero el ser humano sí. Dios quería dejarnos esa manera de hacer las cosas. Dios quiso dejarnos un modelo. Trabajamos y descansamos después de la jornada de trabajo. Trabajamos 6 días y tenemos un día de descanso. ¿Para qué Dios nos da ese día de descanso? Porque tenemos que dedicarle ese día al Señor, a Él, al Señor. Y también hay momentos durante el día que nosotros podemos hacer muchas cosas, podemos estudiar, podemos ayudar a otra persona. Es el tiempo que nosotros tomamos para hacer la obra de Dios. Pero así también, como cada día trae su propio afán, cada día tiene también un momento en que nosotros tenemos que ocuparnos de Dios. Cuando se termina la obra del día y estamos sentados en nuestra casa, hay que tomar un momento para comenzar nuestra relación con Dios cada día. Mira, Señor, cómo me fue, mira, pasó esto, lo otro, orar y muchas cosas que nosotros hacemos, ¿verdad? Dios nos dejó un modelo, es lo que Dios llama el Shabbat, el descanso, el Shabbat. Porque Shabbat no es solamente el sábado. Shabbat quiere decir descanso. Así es que cualquier momento de descanso es un Shabbat. Así es que Dios llama a los momentos de descanso. No podemos robarnos el día del Señor. No podemos robarnos el domingo y faltar a la iglesia si podemos venir. Claro está que vendrán días en que estaremos enfermos, que tendremos que hacer un viaje, lo que sea. Pero mientras nosotros podamos, tenemos que asistir a la iglesia. Es un día que el Señor ha destinado a que nosotros lo adoramos a Él junto con el resto de nuestros hermanos. Es el día que hacemos nosotros esa comunión con todos los hermanos. Es el día que tomamos la Santa Cena todos juntos. Es el día que cada uno hablamos uno con otro, nos abrazamos y nos tratamos. Tenemos comunión unos con otros. Mirad, dice la palabra, cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Porque allí envía Jehová, envía el Señor bendición y vida eterna. Dios le gusta esa comunión de todos los hermanos juntos. Entonces nosotros tenemos que entender que tenemos necesidades y que Dios nos ha dado esos tiempos de descanso y explica que después de una jornada de trabajo hay un momento de descanso para que meditemos cómo nos fue el día, porque Dios lo hizo. Dios creó todo y se sentó en ese día que Él cogió, ese Shabbat, lo tomó para ver la obra que había hecho y vio Dios que era buena la obra que había hecho. Nosotros tenemos que ver cómo nos fue hoy, por qué, qué me pasó, por qué pasó esto, por qué aquello, y todo eso ponerlo en las manos del Señor, orar, ¿verdad? Nosotros tenemos que hacerlo. No podemos esperar que Dios cumpla con sus promesas que nos ha dado si nosotros no cumplimos. Hay promesas que son, hay dos tipos de promesas en la palabra de Dios. Las promesas condicionales y las promesas incondicionales. Las promesas incondicionales Dios las cumple porque las cumple, aunque el ser humano no las cumpla. Pero este tipo de promesas es una promesa condicional, la que Él dice, hagan todo lo que tienen que hacer y trabajen en el reino y todo lo demás les será añadido. Esa es una promesa condicional.
Las incondicionales Él las cumple porque Él no queda mal, Él no deja su nombre mal. Entonces, tenemos que ver que Dios tiene que cumplir con la justicia porque es un Dios santo, ¿verdad? Y Él tiene que cumplir con la justicia. ¿Y qué es la justicia? Que si usted no cumple con el contrato, pues no se le da lo que se le había ofrecido, porque usted no ha cumplido. Entonces la gente se queja, pero no podemos quejarnos, porque mira, mucho nos da Dios a nosotros para como somos nosotros de malagradecidos. Así es que nosotros tenemos que tener todo eso pendiente. Un consejo para todos que sacamos de la palabra de Dios es que comencemos a vivir vidas simples. Vidas simples, evitar complicaciones. Mientras más simple, mejor. Mientras más simple, mejor. Estos últimos tiempos hay cosas que a veces nos van a faltar. Y ya, si nosotros aprendimos a comer de lo que haya, pues tenemos que vivir lo más simple posible. Tenemos que economizar el precioso tiempo que Dios nos ha dado para utilizarlo para Dios, para la familia, para nosotros mismos también. Pero el tiempo malgastado es el que gastamos en placeres, en diversiones, en cosas que a veces nos traen situaciones difíciles porque podemos caer en pecado por muchas cosas que hacemos. Así que nosotros tenemos que vivir vidas santas, tratar de buscar la santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Y ese tiempo de calidad, a dárselo a la familia, a dárselo a Dios, a la iglesia, a nosotros mismos también, para mejorar nuestra salud y todo eso. Hagamos, hermanos, las cosas que son verdaderamente necesarias, las cosas que son verdaderamente importantes. Primero, lo de Dios es primero. Dios es primero. Y cuando nosotros ponemos a Dios primero, Dios va realmente a cumplir con darnos a nosotros todo lo que nosotros vamos a necesitar. Él lo dice y Dios cumple. Yo no soy hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que me arrepienta de lo que he dicho, dice el Señor. Así es que, hermanos, hagamos las cosas como Dios nos ha pedido que las hagamos. Vamos a orar para que el Señor nos ayude a ponerlo a Él primero y a no vivir en una agonía, porque dice Dios que si nosotros no agonizamos con tantas cosas, realmente no estamos teniendo fe ni confianza en Él. Así es que, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, permite, Señor, que quitemos de nosotros, Señor, ese peso del afán, la ansiedad que el mundo pone sobre nosotros, Señor. Permite que sean la fe y la confianza en ti, Señor, lo que nos mantenga de pie en este mundo malo que estamos viviendo, Señor. Afirma en nosotros tu poder, el dominio propio que necesitamos, ese dominio propio que nos da el Espíritu Santo para ponerte a ti primero y las cosas tuyas primero, Señor. Renunciamos a todo lo que no viene de ti, Señor. Todo lo que viene del mundo, Señor. Todo lo que viene del enemigo, Señor, del diablo, lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Reprendemos todo lo que no viene de ti, Señor. Y te pedimos todas estas cosas, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias te damos, Señor.